Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Mamá. Bien. Vamos a ir esperando que se unan sus compañeros y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, ¿cómo les fue con la práctica que les había dejado? ¿Me escuchan todos? Bien, perfecto. Les pregunto, ¿cómo les fue con lo último que les había dejado para que realicen? ¿Pudieron resolverlo? ¿Pudieron entender qué les había solicitado? Así podemos ir avanzando el día de hoy. El día 25 no tuvieron actividad, el día 26 tampoco tuvieron actividad. Estoy hablando de lo que vimos en la clase número 9. Que eran las huellas que yo les había enviado para que ustedes realizaran la búsqueda de puntos característicos y la búsqueda y ubicación de los deltas. Bien, Naila, lo tuyo no lo he verificado todavía, sí, porque estaba en reconstrucción o algo así, el tema del campus, así que no he podido ingresar. Seguro esta noche ya me meto de cabeza al campus a ver si es que alguno de los otros chicos también envió ahí, ¿sí? Me quedé a la vez. Mientras estoy hablando, les estoy tomando la asistencia, ¿sí? Buenas tardes, profe. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Bien, para los que recién se están uniendo, les estoy consultando con respecto a la última actividad que les había dejado de la clase número 9. Si es que la habían logrado, no la habían logrado, se entendió. Hola, profe, buenas. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Qué más me falta? Hola. Mira.
A ver, tengo entonces el día de hoy a Marcos, Naila, Melanie, Yara, Francisco, Gabriela, Anaí, Anabel, Janet. Bien. Anabel, Janet, Lucía, María, Ivonne y Paola. ¿Me faltó alguien? No. A mi profe. Josel Castro. Bien. Bueno, como necesitamos seguir avanzando en lo que es esta unidad de identidad humana, es una unidad bastante larga que sí o sí la tenemos que... Bien, María, no hay problema. Sí o sí, yo necesito al menos ir avanzando con las prácticas para que ustedes las vayan viendo, vayan entendiendo y puedan ir realizándolos y a posterior basándose en lo que yo les voy dando. El día de hoy, ¿qué hacemos? Vamos a ver una parte teórica y una parte práctica. ¿Bien? Dentro de la parte práctica es en donde vamos a comenzar a utilizar la segunda etapa, ¿sí? De los elementos que yo les había solicitado, como era el polvo de grafito, la brocha o plumón, la cinta, ¿no les había pedido? La cinta, el reactivo, ¿sí? Que era el carbón vegetal o el grafito en polvo. Y eso creería que es todo lo que les había solicitado. Bueno, la lupa, que con la lupa ya habían comenzado a trabajar, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a irnos poniendo un poquito acá en contexto, ¿sí? En cuanto a qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, qué es lo que voy a hacer yo en realidad y ustedes lo van a replicar después. Marcador indeleble, también les había solicitado, y tarjetas en blanco, ¿sí? En caso de que no consigan estas tarjetitas, una hoja en blanco e irlo recortando, algo muy fácil que también pueden tenerlo y les puede servir para irlo colocando en sus carpetas en caso de que estén armando una a mano, es lo siguiente. ¿Vieron estos blocs de hojas, sí, que vienen con el adhesivo? Después se pegan. No recuerdo cómo se llaman. Recordatorios o algo así. Si vienen en distintos tamaños, vienen de distintos colores. Esto los pueden utilizar ustedes para lo que vamos a comenzar a hacer ahora. ¿Sí? Esto tiene las características, al igual que todos las fichas que nosotros tengamos que llenar, en donde obviamente van a necesitar en realidad lo que son, bueno, los datos de la persona a la que se van a tomar, a la que van a tomar las huellas, o el elemento de dónde van a extraer las huellas. Hoy vamos a hacer levantamiento de huellas dactilares, ¿sí? O huellas latentes. ¿Alguien sabe qué son las huellas latentes o a qué hacemos referencia cuando hablamos de huellas latentes?
Están muy mudos hoy. ¿Qué pasó? No tienen nociones entonces de lo que es una huella latente. Es cuando se exudan los poros, puede ser, profe. Exactamente, las huellas latentes más precisamente, y hablando en general, ¿sí? Son todas aquellas huellas que pueden contener los elementos dentro del lugar de los hechos en donde nosotros estemos trabajando, que están, ¿sí? Pero que no se pueden llegar a visibilizar por completo eh, o no se logran ver bien. Entonces, salen a nuestra ayuda estas cositas que tengo yo acá. ¿Sí? ¿Qué son estos? Son reactivos. Acá tengo los más comunes que se pueden encontrar. ¿Sí? Son infinidades de colores lo que existen dentro de los reactivos. Cuando hablamos de colores, es por el simple hecho de que muchas veces, dependiendo de la superficie en donde se trabaje, ¿sí? Es que nosotros vamos a necesitar un color para poder trabajar. Por ejemplo, partiendo desde lo básico, nosotros para hacer levantamientos, por ejemplo, de un elemento que sea blanco o un tono claro, sí vamos a trabajar con un reactivo que contraste, que se pueda ver lo que sería la huella, que nosotros notemos que está la huella para de ahí poder extraerla y enviarla a lo que serían los laboratorios para poder comenzar a trabajar sobre esa huella, comenzar a hacer comparaciones y a ver si dentro de la base de datos que nosotros podemos tener, esa huella presenta alguna coincidencia con alguna de las otras que tenemos en la base de datos, como había dicho, ¿sí? En cuanto a las tonalidades y las variedades, también van a depender de lo que sería la superficie. Hay superficies que son muy lisas, hay superficies que son porosas. Entonces, dependiendo de la calidad del polvo y de la volatilidad que puedan llegar a tener, ¿sí? Van a depender también los colores, ¿sí? ¿Por qué son de colores estos reactivos? Porque la mayoría de ellos son sacados de ambientes naturales, entonces ya contienen lo que son sus colores. Es por eso que yo cuando les solicitaba a ustedes el tema de reactivos, que yo a ustedes les había solicitado el grafito en polvo, en caso de que no encuentren el grafito en polvo, como se comercializa, pues podían llegarlo a hacer ustedes en sus propias casas. Bien, recuerden que les había dado dos técnicas caseras para poder hacer sus propios reactivos. Una era la del grafito en polvo, que podían hacerlo a través de moler o triturar lo que serían minas de lápices. Eran recomendables las minas de los lápices para carpinteros. ¿Por qué? Porque esas minas eran unas minas más suaves y son más fáciles para manipularlas, o sea, para romperlas, para triturarlas o para molerlas. Así quedaría lo que sería el, el grafito en polvo, ¿sí? Que es como nosotros necesitamos que sea la presentación del reactivo. Miren, yo tengo esta presentación del grafito en polvo, ¿sí? Lo voy a poner acá para que ustedes vean. ¿Ven? Es polvo prácticamente. Sí tiene una tonalidad brillosa, es como, no llega a ser negro, ¿sí? Sino que es un gris demasiado oscuro, pero brilloso. ¿Bien? Eso por un lado. Otra de las opciones que yo también les había sugerido que pueden realizarla, en caso de que no encuentren lo que sería
el grafito en polvo, que utilicen el carbón vegetal, el carbón que viene en bolsas para hacer fuego, o en caso de que hayan hecho fuego ya en sus casas, utilicen un carbón, ¿sí?, que haya quedado ahí. ¿Por qué les digo eso? Porque estos reactivos que tengo yo obviamente son los que se comercializan, los que nosotros conseguimos dentro de los lugares que venden insumos para criminalistas, ¿sí? Pero, miren, este es el reactivo negro con el que yo trabajo, ¿sí? Este reactivo negro, si yo voy a leer los ingredientes que presenta su rotulado, me dice que es carbón vegetal, ni más ni menos. Entonces, ahí es porque surge este tema de yo mencionarles a ustedes cómo pueden hacerlo de una manera casera, ¿sí? Ahora bien, lo que siempre les solicito, y yo siempre me mando el moco, hace años que vengo dictando el curso, hace años que vengo hablando de esto, y siempre me pasa exactamente lo mismo, que ustedes cuando vayan a manipular los reactivos, siempre utilicen guantes, ¿sí? Si no, les van a quedar las manos de esta forma. Bien, ahora, en cuanto a lo que es el revelado, al levantamiento de estas huellas que nosotros podemos tener en distintos lugares, en distintos elementos, en distintas evidencias que encontramos dentro de lo que es el lugar de los hechos, va a depender mucho de los reactivos. Hay algunos reactivos que son sensibles a lo que es la luz UV o la luz ultravioleta, ¿sí?, que es más bien funciona para quizás paredes, techos o pisos, ¿sí? Hay unos colores hermosos como turquesas, unos fucsias, ¿sí? Que esos son para trabajarse en superficies demasiado rugosas, que tienen una mejor adherencia y obviamente son sensibles a lo que serían la luz UV. ¿Bien? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Profe, Sí. buenas tardes. Llegué, llegué un poquito tarde y no entiendo muy bien de qué están hablando. Estamos hablando de los reactivos, te comento así rapidito. El día de hoy vamos a tener una parte que va a ser de práctica y una parte de teoría porque necesitamos avanzar dentro de lo que es esta unidad porque nos hemos quedado estancados prácticamente dentro de lo que es la unidad 2, ¿sí? Entonces, como voy a comenzar con una práctica que es el levantamiento de huellas latentes, ¿sí?, les estaba explicando un poco el tema de lo que son los reactivos, ¿sí? Recuerdan que cuando había comenzado el curso y yo les pedía el tema de la almohadilla, la tinta para tomar la impresión de las huellas dactilares, aparte les había solicitado otros elementos, que son con los elementos que voy a trabajar yo ahora y después van a tener que replicar ustedes a posterior, ¿sí? Me falta una brocha. Bien, voy a trabajar con estas que tengo. Este es un plumón, ¿sí? Que nosotros lo utilizamos para pintar lo que serían los elementos para que salgan y se noten esas huellas, ¿sí? Y después tengo acá una brocha, ¿sí?, es una brocha común de maquillaje que nos va a servir exactamente igual, de la misma forma. En este caso yo voy a trabajar con esta brocha para que ustedes vean que específicamente es como les estoy diciendo, que nos funciona para realizar la actividad que tienen que hacer, ¿sí? Denme 2 segundos que me está faltando una sola cosita, la traigo y continuamos. Hasta ahora díganme si tienen alguna duda que los voy a estar escuchando.
Dentro de lo que son también los reactivos, estos que les venía diciendo, ahora termino de mostrar los que tengo yo acá. Hay, como les decía, de diferentes colores, ¿sí? Dentro de ellos podemos encontrar también en blanco y en rojo. ¿Sí? Este rojo es hermoso. No lo puedo abrir, no lo puedo abrir. ¿Ven? ¿Ven? El blanco que no se nos queda. Es este acá. Ahí, blanco. Y acá tengo también uno que es un gris. Em, a ver qué ahí tengo otro mensaje. Profe, el reactivo en polvo casero puede ser el carbón. Sí, 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 es lo que acabo de explicarles yo, que pueden hacerlo con el carbón vegetal, el que viene para hacer fuego, para hacer asado, sí, o en caso de que ya hayan comenzado a hacer fuego en sus casas, para calentar el ambiente, también, si les sobra ahí un pedacito de carbón, trituramos y funciona de 10 dentro de lo que es como reactivo. Bien, perfecto. Yo acá voy a trabajar con una taza blanca para que ustedes puedan ver cómo van apareciendo lo que son las gotas, ¿sí? Voy a tomarla de esta forma, la taza, para dejar mis huellas. Y una vez que están las huellas, vamos a ir trabajando. Para ello, lo de primero y principal, los elementos, sí, para poderlos trabajar, para poderlos manipular, para poder encontrar lo que son estas huellas, comenzar lo que son estas búsquedas. Hay dos técnicas para trabajar, ¿sí? La primera, un poquito de- otra recomendación que tengo yo para trabajar con lo que son los reactivos es colocando un poquito en sus respectivas tapitas, ¿sí? Como para no irlo contaminando al total de lo que sería el reactivo, ¿sí? Como les decía, para manipular lo que son estos elementos en donde nosotros ya tenemos huellas, ¿sí? Se lo hace de dos formas. La primera es, obviamente, siempre teniendo guantes, ¿sí? E irlo agarrando de sus bordes, ¿sí? Y la otra es trabajarlo sobre una mesa. No sé si me va a dar. Bueno, ahí voy a bajar un poquito la cámara. Sobre una mesa, ¿sí? Y nosotros introducimos lo que sería nuestra mano. En este caso es demasiado grande la taza para mi mano, ¿sí? Pero si estamos frente a un vaso o a algo similar, ¿sí? En donde la mano quepa justa, ¿para qué? Para nosotros poder agarrarla ahora de esta forma, ¿sí? E ir trabajando. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Acá tengo el de brocha, ¿sí? Acá había puesto un poquito reactivo. Tomo ese reactivo con la brocha, ¿sí? Y comienzo a esparcir sobre lo que sería el elemento. Las técnicas para hacer esto, ¿sí? Son varias. Pero siempre que, ven ahí ya empiezan a aparecer las huellas. Pero siempre que trabajamos con una, lo hacemos en la totalidad de lo que sería el elemento, ¿sí? ¿Por qué?
Porque si yo voy modificando la técnica con la que estoy realizando lo que sería la búsqueda de estas huellas, ¿sí? Se pueden ir perdiendo o las puedo ir destruyendo. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a echar esto. Ahí tienen una huella. Y ahí tienen otras. ¿Ven cómo es de mágico la aparición de lo que son estas huellas? Ahora bien, ¿cómo extraigo, cómo saco esas huellas de ahí? ¿Qué dicen ustedes? Rompo la taza y Con la cinta. con la cinta, bien. Con la cinta. Bien. Cinta, cinta adhesiva, cinta para embalar transparente, ¿sí? Sacamos un extremo de lo que es la cinta. Acá tenemos que tener cuidado con los cortes, ¿sí? Porque siempre se realizan con tijera. Profe, no se ve, ¿o sí? Ahí me ven. Ahí Como está. les decía, el corte siempre se realiza con tijera. Ahora, ¿para qué es la funcionalidad del marcador indeleble que les había solicitado? ¿Sí? Para que podamos trabajar sobre lo que son las huellas, ¿sí? Yo, por ejemplo, la primera huella que apareció en la tacita es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Con el marcador la rodeo a lo que es la huella y le pongo número 1. Y así con cada una de las otras huellas. Les voy dando un orden, ¿sí? De cómo también las voy a ir levantando. Y dentro del lugar en donde las voy a ir colocando, voy a ir colocando exactamente eso. Por ejemplo, voy a levantar esta que tengo acá, que es la primera, entonces voy a poner un huella número 1, ¿sí? Extraída de una taza. Y vamos a colocar el color de la taza. Y vamos a colocar a que dentro de lo que es el caso que nosotros estamos investigando, vamos a colocar la fecha, la hora y quién realiza el levantamiento, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vamos a ir con nuestra cinta y acá tenemos que ser sumamente cuidadosos para colocarla para que no queden ni líneas ni burbujas de aire en lo que sería la huella, ¿sí? Porque si sucede eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me queda justo en el medio de la vuelta una burbuja de aire o una línea de la, de la cinta? Puedo perder o destruir la huella, ¿sí? Y eso nosotros no queremos. Entonces, ahí está ya con la cinta colocada. Comienzo a levantar muy lentamente, ¿sí? Lo que sería la huella. La huella de la taza desaparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tengo tan encima.
La cinta. Y ahí quedaría lo que sería la huella. ¿Ven qué fácil que es? Bien. Bueno, hasta acá, ¿entendieron cómo es el procedimiento? Sí, profe. Profe, Perfecto. Ustedes lo tienen que replicar, ¿sí? Lo repito con otra huella. Acá repito, ¿sí? Aplico la cinta. Y ahí tendría otra huella, ¿sí? Ustedes Profe, obviamente deben de verificar que la huella sea clara, que sea entendible, que no tenga muchos reactivos, que se puedan ver lo que serían los, las crestas papilares, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá debemos de ir después a una base de datos, banco de datos más precisamente, y qué pasa. Y se realizan lo que son las comparaciones, ¿sí? Para ver si es que hay o no coincidencia con alguna huella que tenemos ahí. Por ejemplo, esta huella ustedes no pueden apreciar bien. Ya les voy a tomar una foto y se las voy a enviar al grupo para que vean que específicamente, o sea, sale la huella completa. O sea, se nota el tema de las crestas, se notan los dibujos, se notan los deltas, ¿sí? ¿Alguien me quería hacer una pregunta? yo, profe, Janet. usted pone la cinta, digamos, en la taza, es como que la masajea un poquito la cinta para que salga bien la huella, ¿o no? No, ¿No? no, 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 no. Se adhiere completamente. Ahí les repito para que ustedes vean. Ah, entonces viva. Ahí les repito para que ustedes lo vean. Bueno, profe. Tengo la cinta, tengo la huella. Voy por esta que tengo acá, ¿sí? Colocamos la cinta de abajo hacia arriba o de arriba a abajo. Lo que sí o sí debemos de evitar es que se nos hagan globitos o líneas, ¿sí? Ahí está. He colocado la cinta y saque la huella. Y la pega. ¿No? Y ahí estaría la huella. Me da mucho reflejo. ¿Se nota ahí, chicas? Bien. Entonces, esta sería la siguiente práctica que ustedes tienen que realizar. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Profe, ya tomada lista la, ¿cómo se llama la huella? ¿Hay que ponerlo en el papel ese que usted mostró al principio? O Sí,
No, eso lo pueden trabajar con eso, con ese papel, o si no en hojitas en blanco que ustedes los hayan cortado. No sé, que tengan un tamaño de 4x4, 3x5, algo de eso, ¿sí? En donde quepa la huella y pueda caber también información de dónde nosotros dónde la encontramos, la fecha, la hora, quién realiza lo que es esta extracción o este levantamiento, y también dentro del caso, ¿sí? Al que pertenece esta huella. Que no la voy a dejar ahí nadando sola en lo que sería la huella. Profe, consulta. ¿Ivonne? ¿Se cortó? Ah, sí, pensé que no se había escuchado. Viola. Sería entonces un papelito por huella, ¿o no? Exactamente. Y otra, ¿puede repetir los elementos? Que era plumón. Sí, ahí les repito. Vamos a partir por lo básico. Cinta. Reactivo. Plumón. O brocha. Lupa. Marcador o lapicera indeleble. Y guantes, ¿sí? Y barbijos. Si pueden trabajarlo de esa forma, perfecto. Profe, y otra consulta con la actividad anterior. Yo puse todas las huellas y no sé en qué PDF están, cómo se llama cada una. Las pusiste a todas, pero no sabes cómo se llaman. Sí, o sea, no sé dónde sale, cuál es arco, cuál es presilla interna. Dentro del primer apunte que yo les envié tienen eso. Dentro de lo que es este sistema dactiloscópico argentino de Juan Bucetich, ¿sí? Los nombres surgen de la aparición de lo que son los deltas, recuerden eso. Por ejemplo, arco no presenta ningún delta. Después tenemos presilla interna, presilla externa. Uno tiene el delta hacia la derecha del observador, el otro lo tiene hacia la izquierda del observador. Y verticilo es que presenta dos o más deltas. Bien, acomodo acá en lo que sería la mesa, sí, y largamos con la parte teórica dentro de lo que son las huellas. Bien.
Bien, a ver, ¿me escuchan bien ahí, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió entonces hasta acá lo que lo que deben de realizar? Sí, profe. Bien, perfecto, perfecto entonces. ¿Qué otra cosita? Bien. Ahora, dentro de la parte teórica, ¿de qué es lo que vamos a hablar? De las huellas keiloscópicas y las huellas rugoscópicas, ¿sí? Las huellas keiloscópicas son las huellas ¿de dónde? ¿Quién dijo algo por ahí, me parece? Bien, continúo. Son las huellas labiales, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es la keiloscopía, ¿qué hacemos? Estudiamos la huella de los labios en cuanto al dibujo que pueden llegar a dejar, que son esas pequeñas estrías o esas pequeñas como fisuritas que tienen los labios, las líneas, bueno, las estudiamos específicamente a esas estrías, a esas líneas. ¿Qué más estudiamos dentro de lo que es, dentro de lo que son los labios? Estudiamos también el grosor del labio y estudiamos las famosas comisuras. ¿Qué son las comisuras? Es la unión que nosotros tenemos entre el labio inferior y el labio superior. Para que me entiendan un poco mejor, vamos a compartir un Power, así me van siguiendo. ¿Bien? Me dicen cuando vean la presentación en pantalla. Dentro de lo que es el apunte de keiloscopía y rugoscopía, se los voy a subir a lo que sería el campus esta noche, si ya se puede trabajar en él. Si no, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Denme 2 segundos, por favor.
A ver, chicos. Me dicen si ahí pueden visualizar, por favor. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es la keiloscopía? Como les estaba diciendo, es el estudio de los rasgos labiales, como lo son su grosura, la disposición de los puntos, ¿sí? Se asemeja a las huellas digitales y es una herramienta útil en lo que es la odontología forense y obviamente la criminalística. ¿Cuáles son las características de estas huellas labiales? Nosotros vemos que los labios, ¿sí?, es la superficie revestida de piel y mucosa que forman lo que sería el esfínter oral. Dentro de sus diferentes partes, las más destacables dentro de lo que es la keiloscopía son la línea de Klein y el denominado vermellón rojo. ¿Por qué? Porque en esta zona hay unos pequeños surcos que son precisamente los que permanecen invariables a lo largo de la vida de una persona. En cuanto a las partes de los labios, para que nos vamos entendiendo, ¿sí? Acá tenemos un labio en donde podemos apreciar, partiendo desde arriba hacia abajo, ¿sí? Empezamos por el surco de Philippi, ¿sí? Es esa pequeña hendidura o ese pequeño surquito que queda entre la nariz y el labio superior, ¿sí? Después tenemos a esta parte, ¿sí?, debajo del surco, el arco de Cupido o la famosa línea de Klein, ¿sí? Y ahora continuamos con el labio superior, ¿sí?, en donde esta parte más pulposa que tenemos nosotros en los labios se denomina vermellón, ¿sí? Más arriba continuamos con lo que es el borde del vermellón superior. Y todo lo que es el contorno del labio es lo que nosotros denominamos labio blanco. Ahora bien, esas pequeñas líneas que quedan justo a la mitad del labio, como ven acá, son las comisuras, ¿sí? O sea, es la unión del labio superior con el labio inferior. Dentro del labio inferior también tenemos lo que es el vermellón, ¿sí? Y el contorno, como habíamos dicho, es lo que se denomina labio blanco. Bien. En cuanto a lo que son las huellas keiloscópicas, son únicas, estables e invariables y clasificables. Son únicas porque no hay dos huellas keiloscópicas idénticas, salvo en el caso de gemelos monocigóticos. Estas son únicas y además permanecen inmutables a lo largo de la vida, por más que uno vaya envejeciendo o esta zona vaya sufriendo cambios, las huellas no varían, ¿sí? Son estables, ya que son permanentes e invariables independientemente de la edad de la persona. Son clasificables. Existen muchas clasificaciones de lo que son los surcos labiales. Si bien es cierto, todavía no hay establecido un sistema universal, es una de las principales razones por las que la keiloscopía aún no se ha introducido con totalidad dentro de lo que es la criminalística, ¿sí? Pero hay dos sin embargo, nosotros trabajamos con dos sistemas, ¿sí?, que es el de los japoneses, Suzuki Tsushihashi, que ya lo van a ver enseguida, que las clasifica a las estrías en 6 tipos, y el francés Renaud, que él los divide a estos surcos en 10 tipos, y
Lo que tiene este sistema del francés es que es un poco más exhaustivo, ¿sí? Estas huellas también, como les decía, que no se modifican a medida de que nosotros vamos envejeciendo o que si se ven o que si se ve afectada lo que sería la zona, eso las hace obviamente invariables, ya por más que la persona vaya creciendo o vaya envejeciendo. De hecho, ¿qué es lo que sucede acá con este tipo de mucosas? Se recuperan incluso después de enfermedades que han afectado esta zona o si hay cicatrices. Muy bien. Ahora en imágenes están viendo lo que es la clasificación de los japoneses, ¿sí? Que habíamos dicho que las clasificaban en 6 tipos. Estos tipos perdón, chicos, como les decía, los japoneses, ¿qué hicieron? Estudiaron el tema de los labios, ¿sí? Y ha hecho una división en cuanto a los diferentes dibujos que pueden aparecer y ha hecho una clasificación de 6 tipos, ¿sí? En donde tenemos líneas verticales completas, líneas verticales incompletas, líneas ramificadas, bifurcadas, bifurcadas incompletas, ¿sí? Y excepciones. Dentro de estas excepciones podemos ver diferentes tipos de líneas dentro de lo que serían los labios. Dentro de estos 6 tipos, ellos los denominan como tipo 1, tipo 1 bis, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Ahora bien, ahora lo que están observando ahora, como verán, son más tipos de dibujos que nosotros podemos encontrar dentro de lo que son los labios, y esta es la clasificación del francés Renaud, ¿sí? En donde los identifica a través de letras. Tenemos desde el tipo A al tipo J. ¿En dónde? El tipo A, él habla también de líneas completas. El tipo B habla de líneas incompletas. El tipo C, él nos habla de ramificaciones completas. El tipo D habla de ramificaciones incompletas. El tipo E, él los denomina bifurcaciones. Dentro del tipo F son bifurcaciones incompletas, ¿sí? ¿Cuál es la notabilidad o por qué él denomina completo e incompleto? Porque en una línea, en el caso del tipo A, presenta una línea desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y no se corta en ningún lado. Todas aquellas líneas que se presenten de la misma forma, lo mismo que en el tipo C y en el tipo E, van a ser completas. ¿Por qué? Porque atraviesan lo que sería la totalidad del labio. En cambio, dentro de lo que es el tipo B, el tipo D y el tipo F se cortan en algún momento, ¿sí? No llegan a cruzar la totalidad de lo que sería el labio, es por eso que él los denomina incompletos, ¿sí? Después aparece lo que es el tipo G, el tipo H, el tipo I y el tipo J. Dentro del tipo G, nosotros vemos similitudes con lo que son algunas líneas, ¿sí? Parecidas a los japoneses, en donde él acá las denomina como reticuladas, ¿sí? Son líneas, o el tipo G, que presenta líneas reticuladas, ¿sí? Dentro del tipo H, él las denomina como aspa, ¿sí? O en cruz. Dentro de lo que es el tipo I, él habla de líneas horizontales. Y dentro del tipo J, también habla de líneas especiales, ¿sí? O dibujos especiales.
en donde podemos encontrar que se repite quizás un tipo B, un tipo F, un tipo G, o aparecen otros tipos de dibujos, como pueden ser puntos, pueden ser pequeños arcos que se dibujen en lo que serían estas estrías o estas líneas que presentan los labios. ¿En dónde nosotros podemos tomar muestra de estas huellas labiales? Dentro de lo que es el lugar de los hechos, cuando nosotros vamos a investigar, principalmente las huellas nosotros obviamente las vamos a encontrar en vasos, en copas y en colillas de cigarrillo. Acá, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que destacar que estas huellas no siempre son inmediatas, ya que, por ejemplo, dentro de lo que es el cristal, pueden durar hasta 6 o 9 semanas, ¿sí? O sea, más de 2 meses, dependiendo obviamente siempre de lo que son las condiciones ambientales, y en un papel pueden durar hasta 12 semanas. Dependiendo también de donde nosotros vamos a encontrar la huella, o sea, dependiendo de lo que es la superficie, acá va a tener que ver si es que nosotros vamos a poder hacer el levantamiento dentro de lo que es el lugar de los hechos, o si vamos a tener que enviarla a lo que sería el laboratorio. En cuanto a los cadáveres, también es posible que nosotros obtengamos este tipo de huellas labiales, aunque sí o sí tiene que ser dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento para poder garantizar, obviamente, lo que es la fiabilidad antes de que comiencen a alterarse lo que serían los tejidos, ¿sí? Las huellas labiales, nos dice uno de los autores, que en el lugar del delito pueden servir de base para sacar obviamente conclusiones en cuanto al carácter del hecho, el número de personas que están implicadas, el sexo, los cosméticos que se pueden haber utilizado, los hábitos de esa persona, los rasgos ocupacionales que puedan tener y los cambios patológicos de los propios labios, ¿sí? Esto nos dice Bajanwala y Parek en el año 2000 en uno de lo que serían los estudios que ellos van realizando dentro de lo que es la keiloscopía o el uso de las huellas labiales para poder identificar a una persona. En cuanto a lo que es la clasificación de los labios, acá van apareciendo otros autores, ¿sí? Dentro de lo que son los labios, nosotros podemos encontrar labios delgados, labios medios, labios gruesos y abultados. Si hablamos de unos labios delgados, son características de personas de color blanco o caucásico europeo. En otro de los casos, ¿qué es lo que pasa? El espacio subnasal, ¿sí? Y la piel del labio inferior puede ser extendida debido al labio fino. O sea que no se puede notar demasiado lo que sería la hendidura, como veíamos en la imagen, en donde veíamos las partes de los labios, ¿sí? En cuanto a los labios medianos, son caracterizados por tener una mucosa más redondeada, con un espesor que oscila entre los 8 hasta los 10 milímetros, y son los que encontramos más frecuentemente. En cuanto a lo que son los labios gruesos o muy gruesos labios, ¿sí? Son labios abultados, son labios voluminosos, con un cordón labial muy marcado, por lo que es la eversión del borde provocado por el músculo orbicular. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca o forma una línea blanca ondulada. Y son característicos de las razas negras y muchas veces reciben el nombre de labios negroides. Y por último tenemos lo que son los labios mixtos, que corresponden a los labios presentes en las razas orientales. Suelen combinar un labio superior delgado con un labio inferior grueso. Acá tienen mejor lo que serían las formas de estos labios, ¿sí? En donde tenemos labios delgados, labios medianos y labios gruesos. Esto es para que también ustedes vayan viendo qué tipo de labios son los que tienen, ¿sí? Ahora, la mayoría de las veces sí se repite estos labios medianos.
Bien. En cuanto a lo que es la disposición de las comisuras labiales, son obviamente las comisuras, habíamos dicho que era la zona de unión lateral de los labios superior e inferior. Estas comisuras se clasifican en abatidas, en horizontales o elevadas. Y esto tiene que ver con lo que sería la ubicación de las comisuras con respecto a una línea perpendicular que se traza en la línea media labial, ¿sí? Estas líneas entonces van a depender o las vamos a poder encontrar por debajo, por sobre o por encima de esta línea. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de una línea perpendicular trazada en la línea media labial? Es básicamente, ¿sí?, a la coincidencia que van a tener de este punto de una comisura a otra, ¿sí? Ahí nosotros trazamos esa línea. Dentro de lo que son las fichas queiroscópicas, ¿sí?, nos vienen como con un cuadrante, en donde nosotros debemos hacer coincidir el medio del labio, ¿sí?, en el centro del cuadrante. Y ahí es en donde aparece esta línea perpendicular, ¿sí?, y es la que nos va a dar a nosotros características principalmente de lo que son las comisuras. En donde si nosotros presentamos unas comisuras que van por encima de esta línea perpendicular, vamos a estar hablando de comisuras elevadas. Si presentamos unas comisuras que van hacia abajo de esta línea horizontal, estamos hablando de comisuras abatidas. Y si coinciden sobre esa línea, ¿sí?, vamos a estar hablando de comisuras horizontales. El autor Bajanguala, ¿sí?, nos habla de que estas líneas que presentan los labios nos van a determinar el sexo de una persona, en donde él, hablando dentro de lo que es la clasificación de el francés Renaud, ¿sí?, y nos habla que el tipo 1, de los japoneses, él nos habla del tipo 1, el tipo 1 bis y el tipo 2, o sea que serían surcos verticales incompletos y las ramificadas, ¿sí?, van a pertenecer siempre al sexo femenino. Y en cuanto a los que son de el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5, que son entrecruzadas, reticuladas e indeterminados o especiales, van a estar siempre presentes en lo que sería el sexo masculino. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, profe. No, profe, no, hasta ahora. Bien, ¿se entendió entonces? No presentan ninguna duda. Ahora, con respecto a lo que es la toma de impresión de una huella labial, porque tengo que explicarle algo a los chicos. Deben 2 segundos. Bien, como les decía, dentro de lo que es la toma de impresión de este tipo de huellas es muy fácil, ¿sí? ¿Cómo se hace? Con lápiz labial, ¿sí? ¿En dónde? Nosotros, a través de un hisopo, con un hisopo, ¿qué hacemos? Tomamos un poco de pintura, ¿sí? Pintamos el labio al cual nosotros necesitemos tomar lo que sería esta impresión. Le pedimos a la persona, ¿sí?, que apriete un labio con el otro, contra el otro, ¿sí? Una vez que tiene totalmente pintada la boca, cinta amiga, colocamos cinta y levantamos y tenemos lo que sería nuestra huella. Si no, otra forma, con estos mismos papelitos, colocamos
sacamos y vamos a tener lo que es la huella. ¿Bien? Y obviamente después todo eso va a comparaciones en lo que sería el laboratorio. ¿Estamos? Bueno, durante el fin de semana, ¿qué es lo que voy a hacer? Les decía, voy a cargar a lo que sería el campus, el material de huellas queloscópicas, voy a agregarle lo que es ruboscopía para verlo la próxima clase. Y aparte les voy a mandar unos links de unos videos, ¿sí? Con respecto a lo que es la toma de impresión y el levantamiento de huellas labiales. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Perfecto, entonces. Excelente. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Chao. Profe, consulta, ¿le mandaste el trabajo de las huellas? Sí, señora. Bueno. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.